Bien, vamos a dar un par de minutos más para que la gente acabe de conectarse, que veo que todavía están accediendo varios de los asistentes, con lo cual vamos a dar un par de minutos más. Bien, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Garrido, soy gestor de fondos de inversión y planes de pensiones en Caja de Ingenieros Gestión. Y hoy el título del webinar es la inversión socialmente responsable y la rentabilidad en tiempos de COVID-19, COVID-19. El objetivo es, pues como dice el título, hablar un poco de la inversión socialmente responsable y contextualizarla en las últimas semanas a raíz del estallido de la pandemia, y lo estructuraremos bajo tres epígrafes, ¿no? La presentación al final tiene tres grandes puntos que son los que tocaremos a lo largo de 40-45 minutos. Por un lado, en primer lugar, daremos respuesta a qué ha hecho la inversión socialmente responsable en las últimas semanas, pero también lo pondremos en el contexto del largo plazo para no solo hacer un zoom en el rabioso corto plazo. Posteriormente, veremos un segundo bloque ya que la inversión socialmente responsable va de la elección y de la inversión en compañías fundamentalmente, aunque también en estados a través de deuda soberana. Veremos cómo han reaccionado las compañías a raíz del estallido del COVID, y veremos cuatro grandes bloques o líneas de actuación y algunos ejemplos que nos podrán ayudar a ver un poco de qué manera se han comportado las compañías y cómo han reaccionado. Finalmente, tocaremos un tercer punto, un tercer bloque que hace referencia a la renta fija, las emisiones verdes y emisiones sociales, y ahora también emisiones vinculadas a COVID. Una tipología de bonos sociales que han surgido precisamente a raíz del inicio de la pandemia en Occidente, y aunque también mercados emergentes han empezado a obtener pujanza, y veremos un poco cuál es el estado de situación en esa parte del mercado, que es un mercado incipiente, pequeño todavía, pero que está creciendo mucho en los últimos años y que precisamente a partir de 2018-2019, también de la mano digamos, del desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los ODS, pues ha cogido mayor velocidad. Sin más, muchas gracias por la asistencia. La estructura de la presentación, pues dedicaremos alrededor de 40-45 minutos a lo que es la presentación de contenido, pues tiene alrededor de 12-13 diapositivas, y luego hay una serie de anexos que si en algún caso requieren vuestro interés o cualquier duda, pues los trataremos obviamente. Y la parte final, los últimos 15-20 minutos del webinar, lo dedicaremos precisamente a responder a las dudas que planteéis a través del chat, por lo tanto que podéis ir formulando, y yo al final
pues trataré de dar respuesta al mayor número de preguntas que podáis tener o el mayor número de dudas que tengáis a lo largo de la sesión. Sin más, el primer punto del que hablábamos habla de la inversión socialmente responsable en 2020 y lo contextualizaremos en términos de mercado global, en términos de regiones y también daremos una breve pincelada en cuanto a niveles de riesgo. En esta primera presentación utilizamos una fuente de contrastada calidad como es MSCI, que también es uno de nuestros proveedores de información en materia extrafinanciera, en materia de medio ambiente, social y gobernanza. Pues MSCI lo que nos reflejamos en dos tablas. En primer lugar, cuál ha sido el comportamiento de los índices ESG, que son las siglas de medio ambiente, social y gobernanza corporativa, en inglés, a cierre de 20 de marzo de 2020. Cogemos esa fecha porque el 23 de marzo precisamente fue el punto más bajo de la renta variable en lo que llevamos de año, después de una caída muy abrupta que empezó el 19 de febrero. Por lo tanto, ahí tenemos una mirada a un mes en el cual vemos una caída muy fuerte. La columna YTD, Year to Date, refleja el comportamiento en el año en curso de diversos índices ISR y luego lo contrasta con el índice mundial de mayor repercusión y de mayor difusión como es el MSCI World, en lo que podemos ver que en general las estrategias ISR tuvieron un comportamiento ligeramente y en algunos casos ampliamente superior al índice general. Si eso lo miramos en el medio-largo plazo, en las columnas de 3 y 5 años, vemos que esa rentabilidad de las estrategias ISR en todos los casos, diferentes ejemplos o diferentes índices, está por encima del índice mundial. Recordar que esa columna de 3, 5 años, también la de 10 años, es en términos anualizados, con lo cual la diferencia, que a priori puede parecer pequeña, hay que considerarla que es en el contexto anual. Si hacemos este mismo ejercicio y tomamos una fecha más próxima, por ejemplo el 5 de junio del 2020, vemos que el diferencial de rentabilidad entre las estrategias ISR y el índice mundial ha sido más amplia, con lo cual, trasladado al medio-largo plazo, eso incluso ha acrecentado la brecha de rentabilidad, con lo cual aquí ya vemos un poco que la ISR ha tenido un comportamiento positivo en términos relativos frente a índices generalistas, tanto en el corto plazo como en el medio-largo plazo. Esto sería verlo desde el prisma de la rentabilidad, pero si lo llevamos a la volatilidad, a la desviación estándar, una medida de dispersión, una medida estadística, también vemos cómo la inversión socialmente responsable, no hemos adjuntado ningún gráfico, pero es así, la inversión socialmente responsable ha tenido una volatilidad inferior al conjunto del mercado. A continuación, tenemos un ejercicio a cierre del primer trimestre del 2020. Pronto tendremos el mismo ejercicio a cierre del segundo trimestre del 2020, en el cual incluimos dos gráficos. En la parte de la izquierda vemos cuál es el comportamiento de los índices ISR en comparación con los índices, digamos, globales no ISR. Lo que vemos es que el comportamiento relativo ha sido positivo en todos los casos, es decir, la ISR a nivel, digamos, global, en sus diferentes índices, ha estado por encima o ha tenido un comportamiento superior a los índices globales. Tan solo en el caso del índice emergente ha tenido un comportamiento inferior, pero eso básicamente se debe a, digamos, a una cuestión relacionada con la configuración del índice emergente y a características no intencionadas en cuanto a la configuración geográfica y configuración sectorial del índice, que en la mayoría de los casos pues, ha sido normalizada, pero en este caso no ha sido normalizada. En el gráfico de la derecha lo que vemos es un ejercicio similar, el comportamiento relativo de índices ISR regionales respecto a esos mismos índices regionales no ISR. Con lo cual, lo que estamos viendo, el eje vertical nos está diciendo que la rentabilidad ha sido positiva en todos los pares,
a pesar de las caídas generales del mercado. Con lo cual, ya vamos sacando algunas conclusiones y vemos que el comportamiento no solo ha sido positivo en términos generales a nivel relativo, sino que también lo ha hecho a nivel regional y frente a estrategias o índices no ISR. En la diapositiva número 4, lo que tenemos es un ejercicio, en este caso de la casa de inversión Fidelity. Es un ejercicio que lo que trata de ver es cuál ha sido el comportamiento de las mejores compañías en términos ASG o ESG, ¿de acuerdo? Las compañías con mejores calificaciones a nivel extrafinanciero versus las compañías que no tienen tan buena calificación en este aspecto. Fidelity ha hecho un ejercicio desde el 19 de febrero de este año hasta el 26 de marzo, prácticamente recoge pues, lo que decíamos anteriormente, el periodo de mayor aversión al riesgo, el periodo de mayor risk-off, en los cuales los mercados cayeron prácticamente de forma indiscriminada. En el gráfico superior de la izquierda vemos, o en la tabla superior de la izquierda, vemos una clasificación por calidad ISR o calidad ASG, siendo las compañías A las que tienen un mejor scoring, una mejor calificación, siendo las compañías E las que tienen una calificación inferior. Ahí lo que vemos es que la rentabilidad de ese conjunto de valores, que no es una muestra pequeña, sino que es una muestra cercana a las 3.000 empresas, pues ha sido superior en el caso de las mejores compañías, en las que tienen un scoring, una calificación superior, y lo ha sido también respecto al conjunto del mercado, como vemos ahí tomando la referencia del Standard & Poor's 500, con el caso de las compañías con la calificación A, que han tenido una rentabilidad promedio superior a en 3,8 puntos porcentuales, ¿de acuerdo? En el caso de las compañías con peor scoring, las compañías con una calificación E han tenido un comportamiento absoluto peor, bastante peor que el conjunto del mercado, y además o que las otras compañías con mejores calificaciones y también que el conjunto del mercado, ¿de acuerdo? Se dejan en promedio 740 puntos básicos durante este periodo. También vemos en el gráfico superior de la derecha un ejercicio interesante y es cuál es la evolución o la tendencia de las calificaciones en materia ESG por parte de las compañías analizadas, que como digo no son pocas, sino que son casi 3.000. Pues bueno, ha habido una cierta estabilidad y una cierta tendencia a la mejora, de hecho casi más del 90% de los casos esas compañías han tenido una calificación al alza. En cambio, las compañías que han empeorado su calificación extrafinanciera, que son pocas, pero en este caso han tenido un comportamiento inferior en términos absolutos y también respecto al mercado. Perdonad que el gráfico inferior no se ve correctamente, pero trata de reflejar un ejercicio similar y es el comportamiento de las compañías por scoring ASG ajustadas por sensibilidad a mercado, lo que estadísticamente se conoce como la beta. ¿Qué ocurre? Que a medida, normalmente las compañías con mejores calificaciones en términos ASG, pues también suelen tener una beta, una sensibilidad a mercado inferior. De hecho, lo veis cuando veis la primera fila, la fila A de las compañías A, tiene una beta inferior. Esto quiere decir que en periodos alcistas tendrán un comportamiento algo inferior al mercado, pero en periodos bajistas también tendrán en este caso tendrán un comportamiento superior porque tendrán un rendimiento menos acentuado, ¿de acuerdo? Experimentarán una caída menor. Pues este ejercicio lo que trata en la penúltima columna es la rentabilidad de esos valores de la muestra, ajustarlos por la beta para que la beta no sea un ejercicio o una medida o un factor que influya en el análisis. Y lo que vemos es ajustando, normalizando este factor, vemos que las compañías con mejor calificación siguen teniendo un comportamiento superior que las compañías promedio y que las compañías peores en términos de ASG. ¿De acuerdo? Digamos que hasta aquí lo que hemos visto es un poco el comportamiento centrado en el activo renta variable, pero la renta fija hasta la fecha pues ha tenido un menor seguimiento por parte de las casas de análisis en cuanto a su
digamos, al análisis del factor ESG en su comportamiento, pero empieza a tener cierta importancia porque los números están demostrando que nuevamente las mejores compañías tienen un comportamiento superior al resto del mercado. Este es un ejercicio también de la casa Fidelity, y en el gráfico superior de la izquierda tenemos el diferencial de rentabilidad de la deuda corporativa, clasificada nuevamente por scoring ASG, y lo que vemos pues es prácticamente os traemos la misma conclusión, ¿no? Que en el caso de la renta variable, las compañías o los emisores, en este caso alrededor de 1.400 emisores corporativos, tienen una rentabilidad pues más inferior respecto a los emisores con peor calificación ISR, que en este caso tienen una caída más abrupta, ¿no? Al igual que hemos hecho en el caso anterior para la renta variable, Fidelity ha sacado un factor que obviamente no se puede obviar, y es la calidad crediticia. Normalmente las compañías con mejor scoring ASG tienen una calificación crediticia superior, tienen mejores balances y tienen, digamos, mayor solvencia, por así decirlo. Y lo que ha hecho Fidelity en el caso de la renta fija es ajustar nuevamente a este factor para que las rentabilidades sean más comparables y sean normalizadas sin tener en cuenta esta influencia de la calidad crediticia en los emisores corporativos. Quizás la rentabilidad no es tan, digamos, el diferencial de rentabilidades no es tan exagerado como vemos a la izquierda, pero sigue siendo la misma tónica que veíamos en el ejercicio anterior, ¿no? Para vuestra información, las compañías, digamos, del grupo E, de las que tienen peor calificación ISR, han sido excluidas finalmente del ejercicio por su baja representatividad a la hora cuando se ha ajustado por calificación crediticia. Esto es un ejercicio que se ha hecho en un periodo corto, el 31 de diciembre versus 23 de marzo. Si este ejercicio lo traemos en el largo plazo, hacemos un ejercicio un poco más longevo, también para el crédito corporativo, tenemos unos resultados muy evidentes, ¿no? En este caso es un ejercicio realizado por la casa Barclays desde mitad del 2019, agosto del 2009, hasta abril del 2018. Se ha analizado el crédito corporativo en grado de inversión, es decir, aquellas compañías que tienen una calificación crediticia superior a BBB, en dólares a la izquierda y en euros a la derecha. Lo que vemos es, tomando dos proveedores de información extrafinanciera, como son MSCI, que ya hemos comentado anteriormente, o Sustainalytics, otro proveedor de información ASG, la conclusión que extraemos es que el exceso de rentabilidad del crédito corporativo respecto al tesoro ha sido positivo en casi todos los casos, ¿de acuerdo? De hecho, si lo tomamos en el conjunto de la ISR, el promedio de puntos básicos anuales, y recordamos que el horizonte de análisis son 9 años, el promedio en puntos básicos, pues lo veis ahí en las franjas azul oscuro, 43 puntos básicos, 27 puntos básicos en el caso americano para los dos proveedores, en el caso europeo 51 y 43 puntos básicos anuales de exceso de rentabilidad, con lo cual vemos ahí un comportamiento diferencial de los mejores emisores en términos ASG. Si lo desglosamos por factores, es un ejercicio interesante, también extraemos conclusiones similares con una salvedad, y es que en el caso americano, según MSCI, el exceso de rentabilidad ha sido negativo solo en el epígrafe social en el investment grade. ¿De acuerdo? En general, obtenemos unas conclusiones muy evidentes y son las que hemos tratado de plasmar en la diapositiva número 6. La rentabilidad durante la fase crítica de COVID ha sido superior en índices ESG frente a generales. Hemos comentado que además ha sido acompañado con una volatilidad inferior al mercado. Además, han superado sus pares regionales, lo veíamos en el ejercicio de la segunda diapositiva de MSCI. Además, podemos añadir que las mejores compañías en prestaciones ASG, medio ambiente, gobernanza y social, pues han tenido un comportamiento relativo superior, y no solo en el corto plazo, sino que en el largo plazo también estructuralmente los rendimientos han sido superiores.
Y en el caso de la renta fija, las caídas experimentadas durante el periodo de un mes, mes y medio, 2 meses de inicios de año, pues han sido inferiores para los mejores emisores y si hacemos el ejercicio a más largo plazo, como acabamos de ver, también los resultados apuntan en esta dirección. Con lo cual, creemos que las conclusiones son muy evidentes. Damos respuesta a qué ha hecho la renta variable y la renta fija en tiempos de COVID y claramente ha sido un comportamiento superior al conjunto del mercado. En la diapositiva número 7 entramos en el segundo bloque que comentaba al inicio del webinar, y es qué han realizado los emisores de renta fija o las compañías con el estallido de la pandemia en materia ESG. Obviamente han tomado medidas en cuanto al modelo de negocio, en cuanto a sus finanzas, pero en el día de hoy lo que nos interesa es cuáles han sido sus decisiones en materia ESG. Una de las primeras cuestiones que quisiéramos dejar claras es que la gran mayoría de compañías que seguimos o que están en nuestras carteras han actuado rápidamente en materia ESG y, como veremos a continuación, se han focalizado inicialmente en el primer bloque de medidas, que es producción de bienes y equipos, y posteriormente, a medida que la pandemia han ido pasando las semanas, han empezado a apuntar hacia los otros 3 bloques que a continuación destacamos. Sí que quisiéramos comentar que en algunas ocasiones ha sido difícil cuantificar el impacto de este tipo de medidas adoptadas en términos de sus finanzas o quizás en algunos casos han pecado de humildes en cuanto a su comunicación porque no han tenido una difusión como nosotros esperábamos, pero que en todo caso el mercado sí que ha recogido. ¿De acuerdo? Comentábamos que han sido 4 grandes bloques de medidas adoptadas. La primera de ellas es la producción de bienes y equipos, y aquí ya os podéis imaginar qué tipo de medidas se han tomado, ¿no? Sobre todo inicialmente en el sector alimentario y en el sector farmacéutico, todos los equipos de protección individual, equipos hospitalarios, equipos de desinfección. Pues algunas compañías que seguimos y muchas en general pues han tratado, digamos, de contribuir en este epígrafe. A medida que iban pasando los días y las semanas, pues también ha habido reacción en otro tipo de sectores, como ahora veremos algún ejemplo. También el segundo bloque que quisiéramos destacar es en el capítulo de donaciones y sponsorizaciones. ¿De acuerdo? Ha habido una importante actividad por parte de las compañías haciendo donaciones, no solo en términos de producto en muchos casos o de servicios, sino también para financiar la investigación o para contribuir en los aspectos más sociales en aquellas comunidades más impactadas o que de alguna manera su actividad tiene una especial preponderancia. ¿De acuerdo? También ha habido ejercicios de patrocinio que han sido relevantes. Tercer punto, hace referencia al soporte a empleados. Hemos visto compañías que no han acudido a los esquemas públicos de protección de empleo y aún así han salvaguardado el empleo de forma temporal o han tenido un compromiso a más largo plazo. También hemos visto compañías que han facilitado de alguna manera el trabajo o han bonificado en algunos casos en aquella gente que tenía que trabajar sí o sí, estaba en puestos de trabajo esencial, pues han sido bonificados o han sido recompensados en este sentido. Y finalmente, el cuarto bloque de línea de actuación por parte de las corporaciones, de las compañías, ha sido el soporte a la cadena de suministro. Aquí estamos hablando de las medidas que las compañías han realizado, pues, de alguna manera para salvaguardar su cadena de suministro, que sus proveedores sobreviviesen y pudiesen afrontar la situación de paralización total de la economía, pero que también sus clientes pudieran afrontar esta situación complicada con un desahogo mayor. Algunos ejemplos que hemos visto en nuestras carteras, podríamos hablar de más, pero quizás estos 4 son representativos también por su relevancia, por el conocimiento que podéis tener de estas compañías.
y también por la presencia de las mismas en nuestras carteras, y que en varios de los casos no simplemente están en un único vehículo, sino que están en más de una estrategia. En primer lugar, comentábamos el bloque de producción de bienes y equipos, faltaría la palabra equipos. Hablamos de la compañía Kering, una compañía de lujo, un conglomerado de lujo francés, más conocido por ser el dueño de Gucci, Balenciaga o Yves Saint Laurent, entre otros casos. Pues Yves Saint Laurent lo que hizo en primer lugar fue comprar equipos quirúrgicos de protección quirúrgica que compró del exterior y los aportó a la sanidad francesa, y por otro lado puso a la disposición varios de sus talleres para la confección de máscaras de protección. También hemos visto otras actuaciones, también precisamente en el mismo sector, como podrían ser Louis Vuitton, que convirtió parte de su cadena productiva para, sobre todo la vinculada a fragancias y perfumes, para la producción de gel hidroalcohólico para la desinfección, o también en el caso de Inditex, otras compañías que tenemos en varios vehículos, pues lo que hizo fue básicamente adaptar su producción para la fabricación de batas de protección de tipo quirúrgico. ¿De acuerdo? Esto es una tipología de actuación que ha sido bastante extendida, no solo entre la gran compañía cotizada, sino que hemos visto muchos ejemplos a pie de calle por parte de las pymes que han colaborado en este sentido. En una segunda línea de actuación podemos hablar de las donaciones y sponsorizaciones. Aquí ponemos el ejemplo de Unilever, más conocido, es un gigante del consumo, con una gran presencia en mercados emergentes, más del 50% de sus ingresos en mercados emergentes, más conocido por marcas como Dove, el jabón Dove, los helados Ben Jerry o, por ejemplo, Frigo, entre otras marcas de relevancia, ¿no? Pues aquí ha hecho una contribución en términos dinerarios, en términos de especie, en términos de producto, con donaciones de jabón, desinfectantes, lejías y alimentos por valor de 100 millones de euros. También hemos visto en este punto donaciones por parte sponsorizaciones de actividad por parte de compañías del sector farmacéutico que, digamos, han sido altamente críticas en este punto, sobre todo adhesión a líneas de investigación o colaboraciones con fundaciones como la Fundación Bill Gates, ¿de acuerdo? También el sector farmacéutico, en el anterior epígrafe de producción de bienes y equipo, ha sido especialmente activo con la producción de test, la producción el incremento de producción de medicamentos o de sistemas de protección. Soporte a empleados es el tercer bloque. Hemos puesto el ejemplo de Danone, que muy probablemente todos sois conocedores de su modelo de negocio o parte de su modelo de negocio. Lo que ha hecho Danone en cuanto a sus empleados, ha garantizado su puesto de trabajo y su salario de forma temporal hasta el 30 de junio. Esto lo anunció en plena pandemia, en el mes de marzo, amplió las coberturas y bonificó a aquellos trabajadores que, por tratarse en algunos casos de servicios esenciales, tenían que trabajar sí o sí en sus plantas productivas, en su cadena de producción, pues precisamente para dar servicio a la población y seguir pudiendo poner en los lineales sus productos. Hay otros ejemplos, como el caso de Sodexo o el caso de la firma de material deportivo Puma, que también han hecho actuaciones en este sentido. ¿De acuerdo? La propia Inditex, nuevamente, en este epígrafe ha destacado con la no adhesión de parte de su plantilla, la parte española, a los esquemas de protección temporal de empleo. Y finalmente, en el cuarto bloque, hablamos de Gecina, en el epígrafe de soporte a la cadena de suministro. Gecina quizás es de los 4 ejemplos que hemos traído el más desconocido por su nombre. Es el mayor tenedor mayor propietario de espacio de oficinas, por lo tanto es un jugador importante en el sector inmobiliario francés. Prácticamente la totalidad de sus ingresos, de sus rentas, proceden del alquiler
de oficinas en París y alrededores, aunque tiene una parte pequeña de exposición al sector residencial, también en régimen de alquiler, y sector residencial estudiantil, también en Francia. Bueno, pues Gecina lo que hizo en línea con una de las medidas aprobadas por parte del gobierno francés fue facilitar o suspender el pago para las compañías más pequeñas que forman parte del conjunto de sus inquilinos, suspendiendo el pago de los alquileres a partir del 1 de abril hasta la finalización del estado de alarma que se estableció en Francia, y que de alguna manera esos pagos quedan suspendidos hasta que se reanude la actividad, y en ese momento pues habrá una negociación cara a cara con el propietario, en este sentido con Gecina, para de alguna manera compensar o diferir esos pagos de una forma flexible y adaptada caso por caso que se han producido o no se han producido durante el periodo del estado de alarma. Ahí lo que vemos en la columna de la derecha no es algo que hayamos puesto desintencionadamente, sino precisamente queremos destacar que estas compañías son líderes en muchos aspectos ESG, y ahí lo destaca el hecho de que tengan una métrica extrafinanciera, en este caso por el proveedor MSCI, top de la máxima calidad, en el caso de Danone y Gecina, una calidad muy, muy elevada en el caso de Kering y una calidad elevada en el caso de Unilever. La escala pues va desde AAA a triple C, siendo AAA la peor, siendo triple C la peor, triple A la mejor y triple C la peor, como podéis ver en la parte inferior de la diapositiva en el índice, ¿de acuerdo? ¿Qué conclusiones sacamos de la acción corporativa en este segundo apartado? Pues las compañías con mejores prestaciones en términos ESG han liderado la respuesta corporativa, y así esperamos que sea en el futuro, tanto en el corto plazo como en el medio y largo plazo, básicamente porque estas compañías tienen el reconocimiento del mercado, tienen la escala para realizar este tipo de actuaciones, y de alguna manera van avanzadas al resto del sector, y esto se trata de un aprendizaje, de una curva de aprendizaje que no es fácil para muchas compañías adoptar, con lo cual estas compañías creemos que seguirán teniendo una mejor prestación a futuro en términos ESG. Segundo punto hace referencia al buen hacer en materia social, que es lo que hemos querido destacar en estas líneas de actuación, con un mejor desempeño bursátil, una volatilidad inferior de estos nombres, y por otro lado no quisiéramos olvidar de que este tipo de compañías han recogido este buen comportamiento y esta volatilidad inferior con una gran cantidad de entradas en activos bajo gestión. Ha habido un importante flujo de entradas en estas compañías por parte de los inversores institucionales y retail. De hecho, el crecimiento en cuanto a patrimonio, véase en fondos, véase en fondos de inversión tradicionales, en ETFs, otro tipo de vehículos que están vinculados a este tipo de compañías con buenas prestaciones, pues han recibido una cantidad de flujo de dinero bastante importante, y sobre todo es importante ponerlo en contexto en una situación en que en la renta variable se han producido fuertes salidas o importantes salidas en la mayoría de regiones y en la mayoría de estilos, siendo la ISR de los pocos que ha guardado el tipo y lo ha hecho con mucha nota. Nos planteamos si es un nuevo periodo de transición. La ISR en sus inicios prestó especial dedicación a la G, al gobierno corporativo. Esto es algo que fue muy evidente o se puso especial énfasis a raíz de la crisis financiera 2008-2009, en la cual la gestión de riesgos en el mundo corporativo pues quizás no fue la mejor, y a raíz de entonces pues se pusieron las cortapisas y se reguló bastante para que las corporaciones mejoraran sus líneas de actuación en materia de gobernanza. Esto dio una evolución, sobre todo a raíz del COP21, a raíz
la cumbre de clima en París en diciembre del 2015, el cambio climático pasó a ser el factor que en la inversión socialmente responsable acogió el mayor interés o captó más el interés del mercado, y a días de hoy sigue siendo así. Nosotros, por nuestra parte, también lo entendemos de esta manera, pero también pensamos de que COVID es un factor acelerador de tendencias, es un factor que probablemente nos lleve a nuevos paradigmas, y creemos que también habrá un foco en lo social, y como acabamos de poner en los ejemplos corporativos que hemos desarrollado, pero que creemos que a futuro seguirá teniendo recorrido. ¿De acuerdo? Precisamente es lo que hacemos referencia en el último punto, ¿no? En los próximos tiempos, pues la atención será compartida muy probablemente en cuestiones climáticas o verdes, con del medio ambiente, con el epígrafe social, tanto desde el punto de vista laboral como de seguridad operativa o sanitaria, o las prestaciones de la cadena de suministro y atención a la comunidad en la que se implican las compañías. Bien, entramos en el tercer bloque que queríamos desarrollar, y es vinculado a la renta fija, una parte pequeña pero muy creciente y exponencialmente precisamente en los últimos tiempos, como son las emisiones o los bonos verdes y los bonos sociales. Y también queríamos remarcar la nueva presencia de emisiones sociales vinculadas a COVID, que están apareciendo en el mercado y están apareciendo con cierta fuerza, ¿no? En este sentido, quisiéramos poner un poco en contexto cuál es la situación de mercado. Veis en los dos gráficos superiores que la evolución de esta tipología de emisiones de renta fija ha crecido en los últimos años. 2017 y 2018 supusieron un cambio, un salto cuantitativo relevante. También lo veis en el gráfico superior derecho, cómo las emisiones de tipo verde crecieron de forma importante en el conjunto, pero en los dos gráficos inferiores vemos cómo la parte social ha tenido un crecimiento respecto al 2018 muy sustancial. De hecho, se han multiplicado por 3 las emisiones en el epígrafe de sostenibilidad. Básicamente, el epígrafe de sostenibilidad hace referencia a emisiones vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los ODS, que se encajarían en estos 65.000 millones de dólares o 65 billones de dólares que fueron emitidos en el 2019, que conjuntamente con los bonos bajo la etiqueta social conforman lo que sería hoy en día el etiquetado de los bonos sociales. Seguramente en 2020, cuando veamos esta gráfica a cierre del ejercicio, ahí aparecerá un nuevo epígrafe que son los bonos sociales vinculados a COVID. No quisiera dejar pasar por alto que las emisiones ASG en 2017, según cifras del proveedor de Alogic, representaron algo así como un 2,5% del volumen de nueva emisión en dicho ejercicio, en 2017. Esto pasó a ser cerca del 5% en 2019, y mucho nos tememos de que en 2020 superará este 5% con creces, y en los próximos años esta tendencia continuará al alza. También es importante destacar que, como hemos inferido anteriormente de los gráficos, el mercado de bonos ASG ha ganado en sofisticación, sobre todo por el etiquetado de las emisiones. Fijaros que lo que inicialmente eran solo bonos verdes, pues ha ido ampliándose el espectro, ¿no? En cuanto al etiquetado. También hablamos de bonos climáticos certificados. En definitiva, son bonos verdes, pero que tienen la particularidad que han sido certificados en cuanto al uso de los fondos captados, y que de alguna manera la trazabilidad de los fondos es auditada por un proveedor externo que certifica que eso tiene un impacto medioambiental y que de alguna manera trata de corregir los efectos del cambio climático. Y en el epígrafe social hablamos de bonos sostenibles, fundamentalmente los vinculados a los ODS. Vemos algunos ejemplos, incluso que el cupón se adapta en función del nivel de cumplimiento de determinados parámetros de los 17 ODS,
o en concreto a los que apunte la emisión, bonos sociales tradicionales. Aquí en España pues, hay varios ejemplos de bonos sociales por parte del ICO, precisamente, el Instituto de Crédito Oficial, que ha sido bastante activo en este mercado, y ahora también bonos COVID en 2019, que precisamente lo que tratan es de destinar parte de los fondos o la totalidad de los fondos a cubrir las necesidades derivadas del estallido de la pandemia. ¿De acuerdo? Fijaros, también con cifras de la LOGIC, es muy curioso cómo el pastel de las emisiones, digamos, ASG o bonos ASG, ha cambiado mucho en poco tiempo. El año pasado, en 2019, el 23% del volumen de nueva emisión eran bonos sociales, frente al 77% bonos verdes y climáticos. Con datos a cierre de mayo, estos datos se han, digamos, equilibrado sustancialmente, porque los bonos vinculados a cuestiones sociales representan el 50% del volumen emitido. En algunos casos, ciertos proveedores hablan de algo más, cerca del 60%, mientras que los bonos con etiquetado verde, etiquetado medioambiental, pues suponen la otra mitad. Quizás habrá que ver un poco en los próximos meses cómo evoluciona este epígrafe. Una de las cuestiones que estamos viendo es que estos bonos sociales vinculados a COVID han sido fundamentalmente emitidos por corporaciones y los estados en general no han utilizado este esquema, por así decirlo. Sí que han emitido bonos sociales, pero no han añadido la etiqueta COVID en 2019. Con las necesidades de financiación por parte de los estados tan evidentes para acometer pues, o para financiar de alguna manera todos los planes de estímulo fiscal que se vienen anunciando y que se anunciarán, creemos que también los estados contribuirán también a esta mayor penetración de los bonos sociales en materia ASG. Un par de ejemplos, por ejemplo, la farmacéutica Pfizer emitió en el mes de marzo a finales un bono que parte de los fondos estaban vinculados a COVID, ¿de acuerdo? Al tratamiento del COVID a nivel farmacológico y al desarrollo de formulaciones que atacaran precisamente a la resistencia de la enfermedad. Antes decíamos que los emisores nacionales no han emitido, no han sido activos precisamente en este mercado de bonos sociales vinculados a COVID, pero aquí tenemos un ejemplo del Banco Europeo de Inversiones, del BEI, realizado a principios de abril, que en este caso es un emisor supranacional, no es un emisor nacional, no es un estado, pero sí es un emisor supranacional que realizó una emisión de esta tipología, ¿de acuerdo? Precisamente cuya línea de actuación apuntaba directamente a todas las consecuencias derivadas de COVID en el epígrafe social. Y bien, con la diapositiva número 13 finalizamos. Es una encuesta, hemos visto de alguna manera qué ha pasado en el mercado de renta fija de bonos verdes y bonos sociales. ¿Cuál es la opinión de los emisores? Hace no mucho, a mitad de abril, Climate Bonds Initiative realizaba un estudio, una encuesta a los emisores de renta fija sobre varias cuestiones, y una de ellas es por qué realizaban este tipo de emisiones. Bueno, dos de los principales factores que apuntaban eran los beneficios reputacionales y la señalización que se da al mercado. Entendía la señalización como, digamos, el mensaje que se traslada al mercado en el sentido de que hay un cierto compromiso de los emisores con la sociedad en cuanto a epígrafe medioambiental y epígrafe social. La encuesta no consideraba factores de diversificación geográfica, que es un factor relevante, pero digamos estos eran los dos puntos más evidentes. El precio no aparece como uno de los motivos para emitir los bonos verdes o sociales. A priori uno puede pensar que estas emisiones tienen un coste de financiación inicial en el momento de la emisión inferior a un bono no verde o no social. La evidencia empírica nos dice que la diferencial de las muestras que hay, que son muy pequeñas y de alguna manera no homogéneamente comparables, es muy exiguo, ¿de acuerdo? Con lo cual no podemos sacar una conclusión
muy evidente al respecto, aunque a priori podría tener mucho sentido que una emisión verde tuviera un coste de financiación inferior a una emisión no verde, hablando de mismas características en cuanto a plazo, emisor, sector, etcétera, ¿de acuerdo? Calificación crediticia, etcétera. Lo que sí que podemos destacar es que los bonos verdes han tenido un comportamiento superior en las últimas semanas, aunque esto también obedece a una cuestión relacionada con la composición sectorial, porque todavía este mercado está en desarrollo y está muy copado por emisores relacionados con utilidades públicas, con utilities y con los propios estados. Los estados sí que en la parte verde han sido más activos, en la parte social todavía están un poco verdes, valga la redundancia. Aquí sería un poco los 40, creo que he cumplido con el plazo, los 40-45 minutos que hablábamos inicialmente y que, bueno, ahora lo que tendría sentido es destinar pues este cuarto de hora, 20 minutos del webinar a atender vuestras dudas, ¿de acuerdo? Voy a intentar manejarme porque es la primera vez que estoy con la aplicación y voy a tratar de dar respuesta a las diferentes cuestiones que habéis planteado, ¿no? Una de ellas es la primera pregunta que nos habéis formulado es ¿qué empresas entran en inversión socialmente responsable? Vamos a ver, aquí la definición de inversión socialmente responsable es muy amplia. De hecho, en algunas de nuestras presentaciones y ponencias anteriores hemos dicho que la inversión socialmente responsable no es exclusiva per se. Hay una de las estrategias que sí que de alguna manera limita la inversión en determinado tipo de actividades o determinado tipo de compañías, bien sea por su sector o bien sea porque no cumplen determinadas normas. Estamos hablando de vinculadas a trabajo o de respeto a la diversidad, etcétera. Pero hay otra parte de la inversión socialmente responsable que no considera este punto y que se centra más en lo que llamamos la integración de factores, los criterios positivos no exclusivos. Con lo cual, la inversión socialmente responsable, a priori, una energética, una compañía petrolera puede entrar dentro de este epígrafe con la salvaguarda de que su atención estará destinada a una serie de cuestiones muy vinculadas al medio ambiente. En cambio, otro tipo de sectores, como puede ser el sector financiero, las cuestiones estarán más vinculadas, por ejemplo, al gobierno corporativo. ¿De? Yo creo que la pregunta es muy amplia y no hay un estilo que es la exclusión que sí que de alguna manera delimita la inversión en determinado tipo de compañías, pero hay otros estilos dentro de la inversión socialmente responsable más amplios que dan cabida a un mayor tipo de emisores y que de hecho no excluye. ¿De acuerdo? Bien. De momento esta es la única pregunta que nos habéis hecho. Luego nos habéis hecho apreciaciones sobre el contenido del curso. Si tenéis cualquier duda, cualquier consulta respecto de lo que hemos comentado o vinculado a lo que hemos comentado, pues quizás ahora sería el momento de trasladar, ¿de acuerdo? Porque tenemos espacio para ello. En los anexos, simplemente para que tengáis un poco la pincelada de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, tenéis una serie de diapositivas. Aquí, por ejemplo, tenéis la evolución de lo que hemos hecho en inversión socialmente responsable, lo que estamos haciendo, porque es algo muy dinámico que está creciendo día a día. La inversión socialmente responsable en Caja de Ingenieros Gestión pues empezó ya por el 2006. Han sido muchos hitos los que hemos realizado en los últimos tiempos,
pero sí que es cierto que desde 2017, con la creación de un fondo específico que apunta al medio ambiente, el Caja Ingenieros Environment ISR, pues la implicación ha ganado velocidad y más si cabe en 2019 con el fondo, un fondo innovador, un fondo diferencial, que es el ODS Impact ISR, que fue lanzado en el año pasado y que apunta concretamente a 3 de los objetivos en desarrollo sostenible, como son el 4, 6 y 9, educación, agua, infraestructuras y tecnología, y que ha tenido una acogida muy relevante, sobre todo por su carácter diferencial en cuanto al prospecto de la presentación. Preguntáis si enviaremos la presentación. Yo creo que por nuestra parte no hay ningún problema en compartirla. Si así nos lo solicitáis, veremos el canal más adecuado para que podáis disponer de ella. En principio, por mi parte, ningún problema, porque todos los contenidos son públicos y todas las fuentes están citadas. Es quizás otro aspecto que nos interesa es hemos comentado el clima, que precisamente en 2017 para nosotros gana mucha relevancia. El año pasado empezamos a trabajar en este sentido con mayor velocidad a través de otro proveedor, un proveedor líder en materia extrafinanciera como es ISS. En sus inicios estaba muy centrado en la parte de gobierno corporativo, pero que está haciendo un empuje importante en la parte climática. Lo que nos ayuda ISS es, de alguna manera, tratar de monitorizar o tratar de ver cuál es la senda de cumplimiento por parte de las compañías que tenemos en cartera en materia de objetivo de no calentamiento, es decir, del objetivo de 2 grados centígrados en 2050, de no superar esa barrera. Es un ejercicio tendencial extrapolable en base a lo que hoy en día las compañías publican y tienen previsto en sus planes estratégicos, pero que es muy relevante. Tiene especialmente sentido teniendo en cuenta los estudios que apuntan al hecho que si no tenemos en cuenta este tipo de factores, ya no solo a nivel de sociedad en sí, sino a nivel financiero, a nivel de inversiones, las compañías y las carteras que no incorporen este tipo de factores en sus procesos de inversión, pues tendrán un perjuicio en su rentabilidad, porque el mercado apunta en este sentido y de alguna manera hay que hacer un push en este aspecto. Hacíais una pregunta, vamos a ver, a título, me enviabais una pregunta que no era el... Bien, han caído más preguntas ahora, bastantes más, pues vamos a tratar de dar respuesta. Vale. Nos preguntáis por qué creemos que no crece más en España la inversión socialmente responsable a pesar de lo que hemos comentado de mayor rentabilidad y menor volatilidad. Bueno, es un proceso que está ganando velocidad. Nosotros creemos que hay 2 patas. La demanda, que sois precisamente los inversores, los que estáis empujando o estáis reclamando a vuestras casas de inversión, a las entidades con las que trabajáis este tipo de vehículos. Y por otro lado, sí que es cierto que ha habido una cierta falta de concienciación por el lado de la oferta en cuanto a la bondad de este tipo de productos. Sí que estamos viendo en los últimos tiempos cómo casas que eran algo aversas a esta forma de invertir, pues sí que de alguna manera están incorporando en sus procesos. Creemos de que es una cuestión que está más vinculada a la falta de oferta, pero que está ganando velocidad. En cuanto al conocimiento, sí que es la falta de conocimiento sí que lo hemos apuntado anteriormente. Hay una curva de aprendizaje, es decir, nosotros cuando empezamos en 2006
hasta hoy, 2020, han pasado 14 años y son muchos aprendizajes durante este tiempo y es difícil, de alguna manera, ponerse hoy a 100 o de forma muy rápida en lo que el mercado está demandando o en los principales hitos, ¿no? Sí que hay una cierta ventaja competitiva para las casas como nosotros que de alguna manera hemos hecho los deberes con cierta antelación. Sí, nos preguntáis si podemos hablar de los tres diferentes fondos ISR que tenemos. Sí, tenemos tres vehículos con etiqueta ISR. Quiero hacer un matiz y es que la inversión socialmente responsable afecta a toda la gama de vehículos en la medida que todos los vehículos tienen una serie de limitaciones de inversión en sector armamentístico y sector tabaco y también en determinados países que no cumplen una serie de criterios por el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Eso aplica a toda la gama, pero hay tres vehículos, en concreto tres fondos, que tienen una etiqueta ISR por orden de antigüedad, el Fonengin ISR, que es precisamente también el más antiguo en materia de ISR, pero también el más antiguo de la gama. Es un fondo mixto de renta fija internacional, 75% renta fija, 25% renta variable, que tiene un enfoque global y que tiene, digamos, su espectro de inversión se centra en las compañías que tienen una mayor calificación o un mejor scoring ASG. Ese sería un vehículo. El otro vehículo, en 2017, como hemos comentado, lanzamos el Caja Ingenieros Environment. ISR es un vehículo de renta variable mixto internacional, 50-50, 50 renta fija, 50 en renta variable, con algo más de laxitud en cuanto a los niveles de inversión. Se puede tener algo más de renta variable. Y es un fondo que apunta especialmente a compañías que tratan de neutralizar el efecto del cambio climático, compañías innovadoras, compañías diferenciales, también tiene un enfoque global. Y finalmente tenemos el ODS Impact ISR, es un fondo lanzado en 2019, es un fondo mixto también, de renta fija internacional, que apunta a 3 ODS. Tenemos 17 ODS, pero en este en concreto apunta a 3 ODS, educación, agua y infraestructura y tecnología. También tiene un enfoque global, tanto desde el punto de vista de la cartera de renta fija como de la cartera de renta variable. Todos los tres vehículos tienen la máxima calificación por Morningstar Sustainalytics en cuanto a criterios extrafinancieros y también están en la parte más alta de los rankings en materia extrafinanciera. Vamos a ver. Hay más preguntas. A ver si las puedo ver. Nos preguntáis sobre la inversión en empresas con políticas de igualdad. No es un factor que de alguna manera nos limite ninguno de los tres vehículos, pero sí que es un factor que consideramos en los procesos de inversión. Cuando analizamos el apartado social y también en el gobierno, en el de gobierno corporativo, lo que tratamos de mirar es el equilibrio de los órganos ejecutivos en términos de composición, no solo a nivel de sexo, sino también de raza, formación, geografía, procedencia, etcétera. Y en materia social, evidentemente, la diversidad dentro de las corporaciones es un punto que miramos dentro de los tres vehículos, pero ninguno de ellos específicamente es limitante en este punto. También nos preguntáis si todos los fondos de Caja de Ingenieros apuntan a las empresas con ISR. Hemos hecho el matiz. Todos los fondos tienen una capa ISR, en la medida que hemos comentado. Hay una cierta tipología de exclusión, pero no todos tienen la etiqueta ISR porque su proceso de inversión es algo, no está tan centrado en la parte extrafinanciera, aunque también la incorpora de forma inferior a lo que es el análisis financiero puro.
Nos preguntáis también qué previsiones de rentabilidad tenéis a corto plazo. Entendemos que nosotros nunca damos previsiones de rentabilidad. Sí que os podemos decir cuál es nuestra visión sobre el mercado. En el caso de la renta variable, tenemos una visión constructiva en el medio largo plazo. Somos conscientes de que el mercado ha corregido, digamos, ha subido mucho desde los mínimos de mitad de marzo. Si bien es cierto que en una tipología de empresas y la amplitud, aunque ha mejorado, está muy centrada en una cierta tipología de empresas, pero sí que somos constructivos a medio largo plazo. De hecho, nuestros niveles de inversión apenas se han modificado. En el caso de la renta fija, estamos bastante positivos en lo que es crédito corporativo, grado de inversión, es decir, aquel que tiene las mejores calificaciones crediticias, porque el mercado creemos que no ha recuperado lo que tendría que haber recuperado, especialmente tras la debacle o la corrección que vimos en el mes de marzo. Nos preguntáis si podemos dar ejemplos de rentabilidad de vuestros fondos ISR. Pues bueno, la rentabilidad, por ejemplo, el Caja Ingenieros Environment tiene una rentabilidad en el año de menos 1,53, claramente superando al índice de referencia. El ODS Impact tiene una rentabilidad de menos 4,5 en lo que va de año. Estos son liquidativos del día 10. Y el caso del Fonengini SR tiene una rentabilidad del 4,6, muy similar al ODS Impact, por ponerlo en contexto, ¿de acuerdo? Esta ya la hemos respuesto. Vale, ¿alguna pregunta? No sé si podrías hacer un poco de comparativa de los tres fondos ISR. Creo que hemos explicado brevemente la política de inversión de cada uno de ellos y hemos dado un poco un apunte de la rentabilidad en el año en curso. También nos preguntáis qué porcentaje de inversión total se debería mantener aún en liquidez. Entendemos que es una pregunta más generalista. Nosotros siempre tenemos algo de liquidez en los vehículos. Principalmente para evitar situaciones como las que vivieron algunos competidores o algunas gestoras de la industria de dificultad de atender los reembolsos que se produjeron en el mes de marzo, cuando la aversión en el mercado se imperó y de alguna manera los inversores quisieron retirar sus fondos. Ese es uno de los motivos por lo que mantenemos un porcentaje de liquidez moderado, y otro de los motivos por los que mantenemos una cierta liquidez en todos los vehículos, no solo en los ISR, sino en toda la gama, es precisamente para no tener que deshacer posiciones en el caso de que encontremos oportunidades en compañías de calidad a buenos precios, sino tener esa capacidad de inversión inmediata sin tener que deshacer otra parte de la cartera. Somos conscientes que tener liquidez penaliza en mercados alcistas, que hay un cierto coste de oportunidad, pero al final la liquidez es un residuo de la política de inversión, y si encontramos oportunidades y están a buen precio, pues tendremos menor liquidez, y si nos cuesta más encontrar estas oportunidades, pues tendremos algo más de cash. La calificación ASG de las empresas es pública, es posible conocerla. Muchas gracias. Una pregunta interesante. Hasta ahora los proveedores de información extrafinanciera son básicamente de pago, pero sí que es cierto que hay ciertos apuntes a publicitar esta información. MSCI recientemente, en las últimas semanas, de forma parcial, obviamente porque es un servicio que ellos quieren monetizar, como no puede ser de otra manera, da ciertas métricas ASG de las compañías, ¿de acuerdo? Una compilación de métricas. Eso por un lado, por el lado de proveedores. Pero obviamente todas las compañías están ganando
digamos, están ganando velocidad en lo que es los criterios o los factores ASG y publicitan en su memoria, en su informe de responsabilidad social corporativa anual, mucha de la información que estos proveedores de información extrafinanciera nos compilan o nos agregan. Con lo cual, tienes la posibilidad de consultarlo a través de MSCI de una forma limitada públicamente o ir directamente a las compañías al epígrafe de responsabilidad social corporativa y tendrás estas métricas. También se está ganando en cierta homogeneización de los datos. Hasta ahora era un poco complicado tratar esos datos porque cada compañía presentaba de una forma distinta, pero la formulación de estándares internacionales pues facilita el trabajo tanto para los analistas como para los inversores institucionales y minoristas. ¿De acuerdo? Nos preguntáis sobre un fondo de la competencia que habla del empoderamiento femenino de una casa extranjera. Si pensamos sacar en un fondo similar centrado en la igualdad de género. Por el momento, hasta ahora hemos seguido en 2017 lanzamos el Environment, en 2019 hemos sacado el ODS Impact. Obviamente la decisión de lanzar nuevos vehículos es una decisión de dirección y del Consejo, pero hay que tener en cuenta que más de toda nuestra gama es 100% ISR porque aplica esos criterios de exclusión que hemos repetido, pero más de un 50% del patrimonio bajo gestión tiene etiqueta ISR, o sea, son vehículos puros ISR, con lo cual creemos que estamos en una situación relativamente cómoda en este sentido y lo que creemos es que en próximos, a futuro, quizás nuestra gama actual, que ya está ciertamente concentrada, pues puede ganar velocidad en cuanto a la integración de los factores ISR en los vehículos presentes y bueno, el tiempo dirá si avanzamos con nuevos vehículos y también si la demanda por parte de la base de inversores así lo solicita. ¿Qué organismos internacionales certifican que las empresas son ISR y que los fondos son realmente ISR? Bien, es una pregunta muy interesante. Que las empresas sean ISR, hemos dicho que una empresa no es ISR o no, sino que una empresa puede tener más criterios o más indicadores que estén asociados a priori con la inversión socialmente responsable, pero que de facto no podemos decir que ninguna empresa no sea ISR. Sí que podemos hablar de compañías que tienen mejores prestaciones en los tres aspectos, en los tres factores, y peores prestaciones. Pero hasta ahora no hay un organismo, una casa internacional independiente que, por así decirlo, certifique que las empresas son ISR o no. Lo que sí que hemos dicho que hay proveedores de información extrafinanciera que lo que hacen es compilar la información que les facilitan las compañías para de alguna manera facilitar el trabajo de los analistas y los inversores en cuanto al seguimiento de sus métricas extrafinancieras. Y empresas certificadoras que los fondos son realmente ISR, sí, aquí sí que tenemos agentes o compañías que no son, digamos, no están vinculadas al sector financiero o que son totalmente independientes. En el caso español, pues tenemos a Enor, que es más conocida por otro tipo de certificaciones, tanto en la industria financiera, pero en la industria, en otros sectores, tiene una certificación que valida que los fondos sean ISR. ¿De acuerdo? En este caso, nuestros vehículos pues así lo atestiguan y tienen dicha calificación, que por cierto, hemos de decir que fueron los primeros en España en obtener tal certificación por parte de AENOR y a consecuencia de que nosotros lo obtuvimos, pues el mercado ha ido adoptando esta norma con mayor énfasis. En el mercado internacional podemos decir de que cada país tiene sus propios etiquetados. Sí que es cierto que, por ejemplo, el mercado francés, sobre todo el mercado francés,
desde el lado público hay más apoyo institucional y los fondos tienen una categorización más reglada a nivel legal, si son o no son ISR, y las etiquetas están más definidas. En el caso español, no sabemos de que había algunos avances en este sentido, pero la formulación de una etiqueta ISR es algo que en el caso doméstico está pendiente. Creo que hemos dado respuesta, creo que no me he saltado ninguna de las preguntas que nos habéis volcado por aquí. Ha bajado el número de participantes, estamos algo fuera de tiempo, 10 minutos. En todo caso, si no tenéis ninguna pregunta más, porque veo que la última es de las 6:00, concluiríamos aquí la sesión. Nada, agradeceros a todos los asistentes la asistencia y, por otro lado, las preguntas que habéis formulado. Nos quedamos con la idea de compartir la presentación, que veremos de qué manera os la podemos hacer llegar. Y nada, os esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos.